Continuamos con Mundo Bebé por Canal 7 de Jujuy. Si vos te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo en distintas vías. Así es, mensajes y WhatsApp 155-008175. Facebook Mundo Bebé Contenidos Jujuy. Mail mundobebecontenidos@hotmail.com. ¿Querés volver a ver este programa? Mañana a partir de las 10 de la mañana por Canal 7. Programas ya emitidos en el canal de YouTube María del Valle Fermi. Exactamente. Y estamos en vivo por Facebook Live para que puedan engancharnos en distintas partes del país y por supuesto de la Argentina. Si no tienen un tele cerca, ahí estamos en Facebook, en el canal de Somos Jujuy, en el canal de Mundo Bebé Contenidos. Así Jujuy, es. así. Correcto. Muy bien, vamos a recibir a la doctora María Virginia Burgueser. Ella es médica especialista en anatomopatología. Ustedes ya la conocen, es parte de nuestro Mundo Bebé, es parte integrante de nuestro programa y nos va enseñando un poquitito cómo van trabajando desde el análisis, ¿no?, de nuestras partes internas para determinar las enfermedades, para descartarlas, para ayudarnos en encarar un tratamiento, ayudarlo a nuestro médico de cabecera, por supuesto, para establecer y descartar todas las opciones. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por la invitación otra vez. Un placer, muchísimas gracias. Igualmente, es un placer. Hoy vamos a hablar y le vamos de a poquito perdiendo el miedo a las biopsias, ¿no? A los análisis y a esta palabra tan pesada, porque siempre imaginamos algo negativo, pero en realidad no lo es. No. La biopsia es un paso, un estudio. Sí, no siempre. Te diría que la mayoría de las veces el resultado no es maligno, es benigno. Claro. Pero el hecho de que hagan una biopsia siempre genera un estado de ansiedad, Sí. hasta no ver el resultado. Totalmente. Y sobre todo si es en niños, que también Sí. se practican En niños no es lo más frecuente, será alrededor de un 10% del total en un laboratorio de patología general. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, acá hay un hospital de niños, el Sí. Hospital Materno-Infantil, y ahí sí las biopsias son de recién nacidos, de niños de distintas edades. Y bueno, lo más frecuente en realidad que se biopsia son cirugías, resultado de que tuvieron una apendicitis o que tienen cálculos en la vesícula, que tienen las amígdalas grandes y hay que sacarlas. Biopsias de piel, de lunares, claro, o de lesiones que los padres encuentran, y también biopsias por endoscopía de estómago, de duodeno, buscando la enfermedad celíaca, buscando esofagitis, distintas biopsias, o ya colonoscopías donde se busca enfermedad inflamatoria de claro, distintos tipos, o a veces hay pólipos en los niños que son benignos. Pero bueno, lo digo porque trabajo en el hospital y veo cuáles son las biopsias. No es común que al niño se le haga una biopsia, claro, no, pero llegado el caso, son cuestiones como estas que en general sí, no revisten ningún riesgo para el paciente. Claro. Si hablamos de una de las operaciones que vos nombraste, que son como de las más comunes, que tienen que ver con las amígdalas, sí, ¿no? El diagnóstico de nuestro pediatra ya es repetido en cuanto a sus enfermedades, deciden encarar una operación para que no se siga enfermando tanto, para evitar la respiración bucal, bueno, sí, por cuestiones preventivas, ¿no? No porque tengan algo en sí las amígdalas. Claro. ¿Las van a sacar y las van a estudiar por protocolo médico? ¿Por qué? Por protocolo médico. Ajá. Eso me lo han preguntado varias veces, sobre todo médicos auditores, ¿por qué se estudian las amígdalas? Y la respuesta es porque se estudia todo. Claro. No porque la amígdala vaya a tener algo en particular, en general están grandes, están como reactivas, se ponen grandes, no hay nada, pero a veces se desarrollan linfomas, a veces se desarrollan tumores de otro tipo, a veces tienen úlceras las amígdalas y hay que ver si responden a otras causas. Entonces claro, sí, se estudian todas, como se estudian todos los apéndices y como se estudian todas las vesículas. Claro. Los chicos no tienen las mismas patologías que los adultos, eso es cierto. Es cierto que no van a tener un cáncer de vesícula biliar, claro, no,
Pero hay otros tumores, hay otras patologías en los niños que hace que estudiemos todo, porque sirve como base para... Como un antecedente, ¿no? Sí, y sirve para nosotros, nos sirve para aprender, nos sirve para hacer un diagnóstico que también forma parte de la historia clínica y para descartar todo lo que no quisiéramos tener, porque el estudio descarta que no había un tumor, si no uno no lo sabe con seguridad. Bueno. Es como para aprovechar este material o esta parte del organismo, ¿no? Del niño que en definitiva va a ir a la basura, de alguna manera se va a descartar, se va a tirar, entonces lo aprovechamos, lo estudiamos, dejamos asentado un antecedente y de allí en más, bueno, seguirá el tratamiento que tenga que seguir si es una operación de amígdalas o una inflamación del apéndice, estas cuestiones médicas simples, digamos. Sí, en general las cirugías son por cuestiones médicas simples. Como digo, es un aval el informe donde dice que no había otra patología, entonces sirve como parte de esta historia clínica que yo pienso que uno tendría que tener en la casa. Y bueno, creo que dentro teniendo en cuenta que son niños los que tienen las biopsias o las cirugías, bueno, tener un resultado bueno no deja de ser... Un resultado negativo no deja de ser bueno. En general se buscan las biopsias en los niños, se retiran porque son los hijos de... es otra connotación que tiene. Uno tiene como otra responsabilidad sobre sus hijos, no sobre sí mismo. Por ahí pueden tener distintas visiones, pero con los hijos hay otro tipo de... Entonces no hay problema en que se retire, que se busque. Hay que tener en cuenta que a veces el apéndice tiene algunos que otros parásitos, que puede tener un tumor, que los cálculos en la vesícula, a mí me preocupa que un chico de 15 años ya tenga cálculos en la vesícula que hagan que ya lo tengan que operar. Eso quiere decir que no se está alimentando bien, porque para tener, por ejemplo, 15 años y tener una vesícula llena de cálculos, habla sobre todo de una alimentación que no es adecuada, de una actividad física que no es la suficiente, porque no tendríamos que ver eso. No es común, pero está presente. Entonces, a partir de allí, digamos, podemos establecer otros caminos, ¿no? Para prevenir otras enfermedades a partir de estos resultados. Sí, yo creo que más allá de que los chicos sean llevados a sus controles médicos, de que se los lleve a la guardia cuando hay signos de alarma, también hay que enseñarles a comer bien, a dormir bien, a descansar, a hacer actividad física, a quererse, a tener sobre todo mucho amor propio, porque en los tiempos que corren no voy a ver una biopsia de un paciente que sufre bullying o que sufre maltrato en la escuela, pero sí después tiene un montón de consecuencias que pueden llegar a ser físicas y a generar una enfermedad. Entonces, más allá de la biopsia, teniendo hijos sanos mentalmente o cuidados saludables, vamos a tener una mejor salud y probablemente menor consultas con biopsias, más consultas más de control, porque bueno, la biopsia es el resultado de que hubo algo que no estaba bien y que se tuvo que operar, no es lo más frecuente. O sea, ¿y el procedimiento para tomar la biopsia es el mismo que los adultos? Sí, el tema es que, por ejemplo, en los niños, cuando hablamos de biopsias podemos hablar de un amplio número de cosas, ¿no? De cirugías, de piezas que se sacan en la cirugía, que ahí todos estamos anestesiados en la cirugía, pero cuando hacemos biopsias, que ya son, por ejemplo, biopsia de las lesiones de piel, endoscopías, punción, no sé, de alguna punción aspiración, de alguna, por ejemplo, biopsia renal, a veces los niños tienen algún problema renal y hay que hacer biopsia. No es lo mismo que un adulto que puede permanecer despierto. Hay que tener en cuenta que los niños son más, se asustan con más facilidad, son más irritables, entonces a veces necesitan que los duerman, ya que los anestesien o que los ceden un poco para poder sobrepasar el momento que significa la biopsia. Sobre todo por la tensión que eso genera, digamos, ¿no? Sí, porque el adulto se puede controlar. Uno le dice que se quede quieto,
que no tenga miedo, que respire, que no respire, que trague, que no trague, el niño es más difícil y es absolutamente comprensible que no pueda hacerlo. Claro. Después empieza a haber una edad en la que ya empiezan las patologías y se empiezan a comportar más como los adultos, y los chicos ya tienen una edad en la que pueden manejarla. Si tiene 16, 17 años, podemos hablar con él y ver si quizás se queda quieto, depende, ¿no? Pero claro, cuando son chiquitos es más complicado. Creo que es mejor que no sepan, que no se enteren y que después se despierten en la habitación. Y va a ser una práctica segura, va a ser un momento, digamos, todo controlado con cada uno de los especialistas, ¿no? Que intervienen si los tienen que sedar o anestesiar, entonces claro, que los papás también se queden tranquilos. Los padres, tiene que haber un anestesista que anestesie niños, un médico que haga la biopsia, que sepa hacerla, que esté acostumbrado a hacerlo en niños, bueno, y el patólogo también, como no es lo más frecuente que vemos, no tenemos que pensar que es equivalente lo adulto a lo del niño, no, hay muchas cosas que son diferentes. Entonces, si bien uno no es un patólogo pediátrico que está formado solo en la patología de los niños, claro, sí tiene que leer, porque no es lo mismo una biopsia de piel en un adulto que en un niño. Claro. Hay cuestiones que cambian, hay otras patologías, hay otras cosas que hay que aprender, y bueno, es toda una curva de aprendizaje, porque si uno solo se dedicara a hacer una sola cosa, no sería muy conveniente. Sí. Entonces, al saber un poco de todo, nos obliga, bueno, a actualizarnos siempre, y en el caso de los niños, a estar al tanto de qué patologías son más frecuentes en los niños. Los niños tienen otros tumores, tienen otras infecciones, es absolutamente diferente. Tenemos que conocer esa prevalencia. Claro. Claro, y además esto como exige, digamos, a los médicos a estar permanentemente, ¿no?, en contacto con el material de lectura, de especialización, de actualización, y ayuda también muchas veces a que el diagnóstico, los comentarios que vos nos comentaste que pueden poner en los informes, estén avalados y estén súper seguros de que esto es así, digamos, porque lo hicieron especialmente para ese momento. Claro, cada caso es particular, si bien muchas veces uno por ejemplo, una apendicitis es muy parecida a la apendicitis anterior que vimos o a la que vamos a ver, pero hay que tener en cuenta que a veces hay algo que lo hace, hay un parásito, hay algo más que podemos inferir, y también es cierto que no siempre, o sea, no podemos equivocarnos, ¿sí? Tenemos que tener en mente eso, porque si dijéramos que no nos equivocamos seríamos perfectos, y la gente perfecta no existe. Entonces podemos equivocarnos, ya sea porque no estábamos del todo, no teníamos experiencia. Muchas veces es porque uno no tiene experiencia, o porque el estado emocional también nos interfiere, la salud, si estamos bien o mal. Entonces podemos cometer errores, y lo que quiero decir con esto es que a veces nos piden que revisemos algo, que lo miremos de nuevo otro día, y uno tiene que estar abierto a volverlo a mirar, porque quizás se nos pasó algo por alto. Eso es difícil de aceptar por muchos profesionales, por la gente en general. Decir que uno se equivocó es difícil. Sí. Pero con el tiempo, no es que no soy médica hace mucho tiempo, soy médica hace 10, 12 años, pero montones. Pero bueno, he cometido errores, aprendí que uno tiene que aprender de eso. Claro. No es fácil, pero hay que aprender, y aprender a decir no sé, aprender a decir me equivoqué, veámoslo de nuevo. Eso gana un montón en lo que es, porque si uno se cierra y dice no, yo no me equivoqué, ahí yo creo que uno tiene que ser capaz en la vida en general de decir sí, mira, no, me parece que no está bien, lo voy a corregir. También ayúdame, ¿no? Ayúdame con esto. Sí, a consultar con otros médicos, a que el caso esté, por ejemplo, acá en Jujuy y vaya al Garrahan, y se ha visto por médicos que hacen eso siempre, que ven solo patología pediátrica. ¿Qué más quiero yo? Que lo vea alguien en el Garrahan y diga, si lo hiciste bien o no, mirá, es así, y yo aprenda de eso.
Claro, totalmente. Me parece que es como un control de calidad, como un ajuste de tuercas, decir, bueno, hay que estudiar esto, hay que poner más atención en lo otro. Pero bueno, eso lo digo a colación de que, por ejemplo, en el hospital de niños, muchos casos, cuando son de patología tumoral, tienen que ir al Garraham para que se confirme, se estudie allá, porque, bueno, implican un tratamiento que no es fácil. Y yo en ese sentido soy muy abierta, porque primero que hay una vida de por medio en la que no me voy a poner en el medio, prefiero que lo vean allá, que me digan que está bien o que está mal, y no pasa nada, o sea, ese es el resultado. Como el trabajo en equipo para el bien de este paciente. No olvidarnos que siempre está el paciente. A veces uno se pelea con otras, tiene peleas, tiene discusiones o tiene diferentes puntos de vista con otros colegas, con otros médicos, con las obras sociales, y en realidad lo que importa y está en primer lugar, si es que somos médicos por vocación, es el paciente. Entonces, mientras el paciente esté en primer lugar y no nos vayamos por cuestiones personales o por cuestiones burocráticas o por cuestiones económicas más allá, mantengamos siempre al paciente en primer lugar. Creo que equivocarse es lo de menos. Sí, totalmente. Y mucho más si uno hizo lo que tenía que hacer, digamos, prestarle la atención necesaria, estudiar el caso, darle el tiempo, ¿no? Y bueno, tratar de hacerlo mejor, y bueno, de ahí puede ser o no, pero dejándolo mejor y no hacerlo sin importancia. Yo tenía una jefa, una persona que quiero mucho, que ella me enseñó a que hacíamos nuestro mejor diagnóstico. Cuando hacíamos un informe dábamos lo mejor de nosotros para hacer nuestro mejor diagnóstico, que no quería decir que era absolutamente correcto en 100%, que éramos infalibles, no, simplemente poníamos el corazón en nuestro trabajo y dábamos lo mejor de nosotros. Cuando uno hace eso, es muy poco probable que tenga problemas, porque es muy humano lo que uno trata de hacer. Totalmente. Bueno, esa es la base de la práctica, por lo menos de mi práctica, y hasta ahora ha dado buenos resultados. He tenido buenos resultados, me siento feliz de hacer lo que hago. No es común que uno pueda hacer lo que le gusta. Y la satisfacción, ¿no? De ayudar a la recuperación, a la implementación de un tratamiento, al alivio de la preocupación de un montón de personas. Sí, eso cuando podemos hacerlo, lo hacemos. Muchas veces no, porque estamos atrás del pero indirectamente ayudan en ese camino. En ese camino están colaborando silenciosamente o sin nombre y apellido, digamos, sin estar presente. Están colaborando a todo esto, y es una gran satisfacción personal, más allá de que la otra persona o el paciente lo sepa o no. Sí, es personal, sí. Así que bueno, en realidad, las biopsias en los niños no hay que tenerles miedo, porque como dije, lo más frecuente es que sea por cuestiones que se curan, son urgencias que hay que operar, o cirugías programadas que ya el paciente, la familia está al tanto, no, en general no hay. Y cuando la cuestión ya sea un poco más árida y uno esté hablando de alguna patología tumoral, hay que saber que acá hay buenos especialistas para tratar a los chicos, que muchos se consultan en otros lugares para ver si estamos orientados, si el tratamiento va a ser correcto, que hay muchos chicos que se pueden tratar acá, porque llevarlos, uno dice, bueno, es mejor en Buenos Aires. Buenos Aires sí, o sea, no sé si es mejor en realidad. No, te diría que yo no soy de acá de Jujuy, pero me parece que estamos bien, la medicina está bien en Jujuy. Cuando uno se va a Buenos Aires a llevar a tratarse, ya sea un chico o un adulto, lo saca de su lugar, lo saca de su casa, lo saca de su entorno. Entonces está en un hotel, en un departamento, pero no tiene las mismas visitas, no es su cama, no es su almohada, no es su comedor, no son sus amigos. Entonces hay que pensar en eso, en que hay un factor de vulnerabilidad que es sacarlo de su entorno. Así que yo
mi opinión es que uno puede consultar acá, puede consultar en Buenos Aires y después hacer un balance, y muchas veces va a ver que el balance es positivo, que acá se pueden quedar, se pueden tratar, se pueden curar. Exactamente, y que los médicos de acá también están en contacto permanente, ¿no? Sí. Entonces cualquier necesidad van a pedir ayuda, o van a derivar si hace falta derivar, digamos. Están abiertos mucho a eso, sobre todo tratándose de niños. Sí. Hay que saber hasta dónde uno puede llegar y hasta dónde puede no, hasta dónde tenemos que conocer mucho nuestras limitaciones, y a partir de eso vamos a saber cuándo derivar, cuándo mandar, cuándo decir que... Pero eso también lo ayudamos, o sea, lo gestiona el médico, se gestiona a través del hospital, a través de la obra social. O sea, la idea es que no quede solo, que no pierda el tiempo, que no pase el tiempo. Creo que en ese sentido la comunidad médica de Jujuy es buena, hay que confiar en ella, hay que confiar en sus decisiones, y hay que estar abierto a las críticas, a los elogios, a todo lo que sea constructivo. Hay que estar absolutamente permeable. Totalmente, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un gran mensaje. Hoy, mira, empezamos hablando de las biopsias y terminamos en los hablando niños, y hablamos de los médicos, de la profesión, del día a día, de la satisfacción, y de la parte humana, porque aplica todo esto de estar abierto para poder mejorar, para poder sentirse aplica mejor. La vida. Totalmente, muchísimas gracias. Gracias a vos. ¿Te pueden encontrar? Me pueden encontrar en el laboratorio, en CEDAP, que queda en la calle San Martín, 662. Bien, muy bien, muchísimas gracias. Así que, Vichy, hemos llegado al final de otro programa más. ¿Ya nos tenemos que ir, Valle? Totalmente. Bueno, la propuesta para el próximo sábado habrá que esperar una semana, como siempre, a partir de la hora 13:30. Hasta mañana que repetimos. Por ahí si olvidaste algo, chin. Mañana anotamos. A las 10 en punto, ¿eh? Muy bien, vamos a hacer los cursos de reanimación, ¿eh? Qué bueno. Muy bien. Nos vamos. Cuídense, ámense, abrácense, ríanse y jueguen mucho con sus hijos. Chao. Que tengan un buen fin de semana, gracias.